Buenas noches. Bienvenidos a la biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires. En este caso nos encontramos con una conferencia que nos va a dar Alexia Rattasi y Marcos Ortiz de Rosas, referido a la discapacidad hacia una convivencia respetuosa. Se van a describir los paradigmas actuales en discapacidad, tales como el modelo social y el paradigma de la neurodiversidad. Se va a hablar sobre la perspectiva de los derechos humanos y la importancia de proveer apoyos y eliminar barreras que existen en la actualidad. Se darán ejemplos de inclusión en todos los ámbitos. Por suerte, el club, en este sentido, hace ya varios años, está muy avanzado en esto. Es algo que no tiene un fin. Es algo por el cual hay que bregar siempre porque, en definitiva, nos importa a todos. Alexia Rattasi es médica psiquiatra infanto-juvenil, cofundadora y directora ejecutiva de la Asociación Civil Panacea, es docente, comunicadora, investigadora, clínica y autora de libros. Brega por una sociedad más respetuosa de la diversidad humana y el ejercicio pleno de derechos humanos por parte de las personas con discapacidad. Marcos Ortiz de Rosas es abogado, jugador del club por 25 años en el plantel superior, es entrenador, es dirigente del club y es fundador de Mixed Ability Rugby en Cuba desde el año 2019. Es un agente de cambio hacia una comunidad más representativa de las minorías neurodivergentes. Los dejo con ellos. Gracias. Bueno, ¿se me escucha ahí? Creo que sí, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para Alexia. Es un honor tenerte aquí en mi club, con familiares, amigos, dirigentes. La verdad que agradecido por también la invitación de Ateneo, de Hernán. Nunca me imaginé estar, he estado aquí en asambleas, reuniones y demás, y leyendo muchos de los libros que están acá. Pero no de este lugar, así que me siento gratificado por esta tarde, digamos, estar aquí. Así que bueno, vamos a tener una dinámica así más de un ida y vuelta, cosas que a mí me interesan de ella y cosas que a ella le interesan del club y de lo que estamos haciendo, sobre todo en el deporte y la inclusión. Así que, Alexia, voy a empezar preguntándote si hubo un clic, hubo algo que te atravesó en algún momento o te cruzaste con alguien. ¿Cuál fue el disparador, digamos, para que vos hoy estés en este lugar? Que esté en este lugar en particular, no sé. No, probablemente sea sí. mi cruce con un Hernán. Okay. No sé dónde se metió. Hernán, ahí te metiste. Sí, la vida te lleva por lugares que a veces no sabes bien cómo llegás a ciertas cuestiones. Pero creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, a ver, yo estudié, una vez que terminé el colegio, estudié medicina, y después de estudiar medicina, la verdad es que no sabía bien a qué me iba a dedicar. La dudé un poco, más allá de que siempre quise ayudar. Siempre tuve como esa un poco una misión, ¿no? De poder ayudar. Me di cuenta que si ayudaba tal vez podía ser a través de la palabra y de la comunicación. Ahí es donde me decidí a ir por la rama de la salud mental. Soy psiquiatra infanto-juvenil de profesión. Y obviamente cuando te metes en lo que es la salud mental, y en este caso infanto-juvenil, te dedicas un poco a, para mí, una de las cosas más humanas de los humanos, ¿no?
que tienen que ver con los pensamientos, con las emociones, con lo que le pasa a la gente, con los sufrimientos. Y siempre me interesó mucho lo humano, en realidad. Me interesaron mucho las personas y en realidad también tratar de mejorar un poco siempre las cosas en este mundo y en este planeta. Y creo que como nosotros somos los habitantes, algunos de ellos somos los habitantes, porque hay otras cosas también en este planeta, me importa mucho al día de hoy lo que puede hacer cada persona desde su lugar, ¿no? Y creo que ahí hay una acción de conciencia muy importante, hacer cada uno desde su lugar. Bueno, eso me fue llevando en realidad el tema del autismo en particular, porque yo me especializo en el tema autismo, pero bueno, en estos últimos años la verdad que eso fue también enmarcándose más en lo que es discapacidad en general, más allá de que podamos debatir en relación a si el autismo entra dentro de lo que es el marco de la discapacidad, sí o no. Y siempre creo que siempre me dio mucha curiosidad el tema del autismo en particular, porque hay tanto que no se sabe del autismo, ¿no? Quedan tantos interrogantes, hay tantos aprendizajes a hacer. Y nos dan tantas oportunidades para aprender cosas. Cuando vos te pones en contacto con alguien que está dentro del espectro autista, creo que toda esa combinación de factores hicieron que me interesara mucho y que empezara como a investigar más del tema y a aprender más del tema. Y de a poquito también ir viendo cómo se podía cambiar la realidad, ¿no? Capaz que es un nicho también esto, pero no es tan nicho. Cuando uno habla de discapacidad, esto aprovecho también para poner en un marco global a esto. Hablamos de un 15% de la población mundial con algún tipo de discapacidad, ¿sí? 15% de la población mundial son más de 1.200 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad o en situación de discapacidad. Para ponerlo más fácil, porque esos números rimbombantes son más difíciles, pero 1 de cada 7 personas, más fácil. Entonces acá vemos, no sé, habrá 70 personas, 80 personas. Si representáramos acá en esta comunidad a lo que es el número de personas con discapacidad, al menos 10 de las personas que están aquí sentadas deberían tener algún tipo de discapacidad. Hablamos de distintos tipos de discapacidad, ¿no? Tenemos la discapacidad motriz, la sensorial, que es sordera, la ceguera, todo lo que es la discapacidad intelectual, la discapacidad mental y todo lo que llamamos discapacidad social del desarrollo, que ahí es donde viene el autismo a meter. También existe la discapacidad visceral. No, esos son todos los subtipos de discapacidad que existen. Pero 15%, o sea, 1 de cada 7 personas, en realidad cuando vemos que en un grupo humano no hay 1 de cada 7 personas con discapacidad, lo que nos preguntamos es dónde están. Porque la idea por detrás de esto es que deberían estar participando de este tipo de espacios en igualdad de condiciones con todo el resto de las personas. Y en realidad es un poco eso lo que queremos modificar, es que las personas con discapacidad estén participando plenamente de todas las actividades de la comunidad en las que decidan participar, en igualdad de condiciones que las demás personas. Bueno, este interés también me llevó un poco más al activismo, digamos, en relación a los derechos humanos de las personas, ¿sí? Me parece que me atraviesa siempre desde hace mucho tiempo, no sé si estoy siendo muy larga, me cortás, pero como cierta búsqueda de justicia. No, te meto un bocado ahí, Justicia. Porque decís, acá hay 80 personas, yo invité a todo el equipo, el cual tenemos aproximadamente 25 personas con certificado de discapacidad y no hay ninguno hoy acá. No sé si es porque después les pasé el link del Instagram que iba a estar en vivo y dijeron, bueno, lo vemos, o por esto que vos decís.
Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, exactamente, pero también me das el pie a muchos casos de personas que se acercan y ven un partido de rugby, de Mixed Ability Rugby, y me dice, qué bueno, esto aquí lo ponderan y le parece fantástico todo. Y por ahí, y en muchos de los casos, son personas que tienen un familiar y digo, pero vos, ¿por qué no le decís a tu hermano Pepe que venga? No, porque él no es para él. Nunca lo invitamos, nunca lo invitaste, nunca le diste la posibilidad. No, a él le gustan los Power Rangers. Sí, le gustan los Power Rangers porque nunca lo invitaste a una cancha de rugby. Entonces, esto de la visibilidad y de es algo cultural, digamos. Sí, me das el pie para hablar de algo muy puntual, pero que es muy importante, que cuando, bueno, Hernán estaba mencionando el tema de los paradigmas, ¿no? Paradigma quiere decir el sistema de creencias, es que cuál es la mirada que alguien tiene sobre un tema o sobre un grupo de personas. Hubo un cambio muy fuerte de paradigma en relación a la discapacidad, también en relación al autismo, pero muy importante el que hubo con respecto a la discapacidad, de un paradigma viejo que se llama el modelo médico hegemónico rehabilitador en discapacidad. ¿Sí? Frase rimbombante, pero que si lo escuchan es el médico es hegemónico y está todo planteado desde la rehabilitación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esa mirada vieja, pero todavía muy presente, ve a la discapacidad como un problema de salud. ¿Sí? Hay como una falla en una persona, hay una visión de la discapacidad que como que es algo relacionado directamente con el individuo, ¿sí? La discapacidad sería una falla de una persona y lo que tenemos que hacer desde ese paradigma es un poco como arreglar o mejorar esas fallas que esa persona tiene. Dicho muy brutalmente, sería una concepción como que la persona con discapacidad es una persona rota y hay que arreglarla. Esa mirada sobre las cosas implica muchos prejuicios, ¿sí? Y muchos mitos y muchos estereotipos que van a definir lo que le pasa a las personas. Por eso, y ahora menciono lo que a partir de tu comentario, el nuevo paradigma, que ya tiene varios años, pero cuesta cambiar la forma de pensar y la forma de mirar, cuesta un montón. Se llama el modelo social de la discapacidad. Y este nuevo paradigma, esta nueva mirada, no tan nueva, lleva más de 15 años, lo que define como discapacidad en realidad es el resultado de una interacción. No es una falla de una persona, sino que está puesto la mirada en qué está pasando en la interacción entre una persona única, porque todos somos únicos acá, o sea, la visión del modelo social es cada persona es única y tiene su propio perfil de fortalezas y de desafíos. Nadie zafa de los desafíos, nadie zafa de las fortalezas y los talentos. Entonces, entre esta persona que tiene su perfil único, interactúa con este entorno donde existen barreras. Y la discapacidad como situación es el resultado de la interacción entre esta persona y las barreras que existen en este entorno. Ese es el resultado. La discapacidad es, ¿se entiende? No es la persona que está fallada, si no hubiese entorno no habría discapacidad. Si no hubiera barreras en ese entorno, no habría situación de discapacidad. Y esto es muy importante porque es completamente distintas. Desde ese punto de vista, ahí es donde se empieza a dividir el concepto de un diagnóstico en salud o qué sé yo, el síndrome de Down, para darles un ejemplo, ¿sí? Es un diagnóstico en salud que siempre se asoció como, bueno, con la discapacidad como junta, ¿sí? Alguien con síndrome de Down es alguien con discapacidad. Pero la verdad es que si lo vemos desde el punto de vista de la nueva definición de discapacidad, esto se separa. Y no necesariamente una persona que tiene un diagnóstico de síndrome de Down, ¿sí? Porque tiene un tercer cromosoma 21, lo posee, no necesariamente está en situación de discapacidad esa persona, si es que está ejerciendo plenamente sus derechos humanos, ¿sí? Persona con síndrome de Down que
va a la escuela, si es chiquitito, de grande, está trabajando, tiene familia, tiene acceso a la justicia, qué sé yo, está ejerciendo plenamente sus derechos, esa persona con síndrome de Down no está en situación de discapacidad. Entonces, cambia y pone el foco, esta nueva definición de lo que es el modelo social, pone el foco en el trabajo que hay que hacer, que es básicamente empezar a eliminar las barreras que existen. Y acá me meto un segundo en las barreras y te voy a preguntar después a vos la primera pregunta. Cuando hablamos de barreras, es fácil porque metafóricamente una barrera es como el tren, ¿no? O sea, así bueno, puede pasar si hay una barrera. Las barreras más frecuentes que nos encontramos con respecto a la discapacidad tienen que ver con 4 cosas. Uno son las barreras físicas, ¿sí? Fácil de entender. Si yo fuera usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, y tuviera que dar una conferencia acá como la estoy dando, y acá no hay un escalón o no hay una rampita para que yo suba con mi silla de ruedas, voy a necesitar que Marcocho o alguien me suba acá arriba, que no hay problema, pero imagínense si esta fuera una tarima más alta. Hay una barrera que es física que a un usuario de silla de ruedas no le está permitiendo dar una conferencia, para darnos un ejemplo. Es un ejemplo de barrera física. Hay barreras comunicacionales que son particularmente relevantes. El ejemplo clásico es persona sorda, ¿sí? Si no hablamos el mismo idioma y no hay, de vuelta, pongámosle que hubiera una persona sorda acá. Si no hay un intérprete en lengua de señas, ¿sí?, que está acá interpretando lo que yo estoy diciendo para que la persona sorda pueda escuchar la conferencia en igualdad de oportunidades que todos ustedes, la persona no puede estar acá. Puede estar, pero hay una barrera comunicacional. No puede escuchar lo que estamos diciendo. Barreras sensoriales, tercer tipo de barrera, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la gente del espectro autista, que muchas veces saben que les molestan a algunas personas, no a todos, pero muchos estímulos sensoriales como ruidos o luces fuertes, o gente que a veces no puede ir al supermercado, por ejemplo, ¿sí?, por la cantidad de estímulos, o al shopping. Bueno, mientras haya ese tipo de estímulos tan rimbombantes, lo interesante de esto es que, por ejemplo, con esto de los estímulos, ¿no?, había algunos supermercados que empezaron a establecer como horarios más tranquilos, ¿sí?, como horarios más tranquilos con disminución de estímulos, tanto auditivos como visuales, para que la gente que son muy sensibles puedan ir, ¿no?, en esos horarios. Pero uno se pregunta, en realidad, ese tipo de entornos le hacen bien a todas las personas, ¿entienden? No es que solo las personas que son sensibles se benefician de un espacio con menos estímulos. Toda persona está más tranquila y más regulada si hay poco ruido y hay pocas luces. Entonces, cuestiones que a veces uno supone que son en beneficio de unos pocos, en realidad son en beneficio de todas las personas. De esto se trata cuando hablamos de crear entornos accesibles para todas las personas. No es un favor para un grupito, sino que es algo que es para todos. Cuarta, y con esto ya termina, el cuarto punto de barrera, y que es una de las más relevantes, son las barreras que se llaman las actitudinales. Y esto, como dice la palabra, tiene que ver con las actitudes de las personas. Acá es donde tenemos todo lo que son prejuicios, los mitos, los estereotipos, ¿sí?, lo que la gente cree. Y ustedes no se imaginan cuán poderosas son las creencias en general, ¿sí? Las creencias condicionan las posibilidades de realización de otro ser humano, especialmente cuando hablamos de gente más joven, pero también de gente grande. Ejemplo. Si yo trabajo en recursos humanos de una empresa y creo que una persona con discapacidad no puede trabajar, no le da como para trabajar, yo en mi rol de recursos humanos de una empresa, por mis creencias erradas a todo esto, porque eso es un prejuicio, probablemente si alguien aplica a trabajar en mi empresa, yo por mi creencia no le voy a dar lugar y no lo voy a emplear a esa persona, porque yo creo que no le da como para estar haciendo lo que va a hacer. Fíjense cómo una creencia te determina trayectorias, ¿no? Trayectorias de otras personas, porque ojalá que si fueran consecuencias para la persona misma, buenísimo, pero acá estamos hablando de consecuencias para otras personas que en general están como en inferioridad de condiciones, muchas veces, porque es una voz con Z atrás que muchas veces no se escucha.
Entonces, todas estas barreras que les estoy diciendo es un resumen en realidad. Si nosotros empezáramos como a agarrar una por una en cada uno de los entornos donde estamos y empezamos a identificar todas esas barreras que existen y las eliminamos, tendríamos, por ejemplo, hoy una conferencia acá donde tal vez más personas estarían presentes y más personas con discapacidad, porque pueden acceder, porque pueden subir, porque hay un intérprete, porque se hizo amigable el espacio de alguna manera, porque las luces estaban un poco más bajas, porque cuando aplaudimos así. Esta es la seña en lengua de señas argentina. Este gesto es aplaudir, ¿sí? Entonces van a ver lugares enteros donde se aplaude así. Claro, es en silencio. La gente no está acostumbrada a decir, que es medio feo, ¿no? Estás en un teatro, todo el mundo así, en silencio. Y sin embargo, le haces posible tal vez a alguien que pueda estar participando de eso. Por algo tan simple como eso. A vos tal vez no te gusta que haya falta de aplauso, pero a otra persona le hiciste accesible el que esté ahí. Nada, ejemplos, son ejemplos chiquititos, 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 pero que empiezan a hacer la diferencia cuando queremos que realmente la gente empiece a participar más de otra manera. Marco Cho, te hago la primera pregunta, porque si no yo prendo la radio y no paro. Y la primera pregunta también era parecida a la que me hiciste vos a mí, pero era cómo empezás, porque siempre hay alguna razón de por qué uno empieza un camino determinado y qué fue lo que te llevó, digamos, a hacer después lo que estás haciendo hoy, ¿no? Justo una de las responsables de eso está acá, es una tía mía que es Dolores, que está acá en primera fila. Yo tenía 18 años, 19 años y me invitó a trabajar a mi primer trabajo en un congreso de discapacidad mental, así se llamaba, congreso, no sé si primer congreso, segundo congreso de discapacidad mental, acá en el Teatro General San Martín, multitudinario, mucha gente. Yo era cadete, hacían las preguntas, llevaba el micrófono, pero duraba 3 días, entonces tuve 3 días escuchando todo tipo de disertaciones, digamos, profesionales de la salud, docentes, muchas madres de todo el país, con una necesidad, una avidez de conocimiento y demás que, yo después pensaba, no era tan normal que a mí me atraiga tanto eso, bueno, y de alguna manera me atravesó. Me acuerdo que volví a casa y hablé con el Colo, mi padre, que también persona acá del club. Me encantaría hacer algo de esto, no sé, no sabía yo que iba a estudiar y bueno, él fuertemente me lo sugirió, porque no era alguien que te decía que tenías que ser abogado o médico, sino hacer lo que te gusta. Así que bueno, estudié profesor de educación especial en el ISPE, ahí luego trabajé también en un colegio, en una escuela especial, ayudante de la maestra de música, dirigíamos un coro, bueno, siempre estuve. Y después me agarró un poco también la duda de la sustentabilidad, no era, digamos, iba a ser maestro de educación especial, la discapacidad en ese momento. El otro día encontré un artículo escrito te lo voy a pasar porque es muy escrito a máquina, de cómo se empezaba, los términos con que se hablaba de la discapacidad, bueno, muy, muy interesante a lo que es hoy, digamos, o sea, cómo pasaron 40 años, y bueno, allí estudié otra cosa, estudié abogacía además, pero siempre la temática me gustó, o sea, veía una persona con discapacidad y naturalmente me acercaba, me daba cuenta que también tenía un buen abordaje, digamos, siempre me sentía muy cómodo en las relaciones con personas, o sea, en el espectro autista o síndrome de Down, ni hablar, digamos, que son mucho más abiertos mucho más fácil el acceso, digamos, pero bueno, o sea, que pasaron 40 años para decir cómo no me dediqué a esto full, pero bueno, la vida
Así que por algo es. Y bueno, y el club, que es un lugar donde yo me desarrollé fuertemente en lo deportivo y social y en todo sentido, me lo volvió a poner, digamos, de alguna manera arriba de la mesa, porque empecé a entrenar chicos con discapacidad. El club es muy abierto en eso, digamos, simultáneamente cuando empezó el equipo que se llama Premix, porque es Mixability Rugby, y la Pre es el plantel superior ahí. Así que así se lo bautizó en el club. Jero Venegas, otro amigo del club, lo bautizó, es la Premix. Entonces quedó como institucionalidad a nivel país, ahora se habla así. Y bueno, así fue que el club también, justo simultáneamente, ahí por el 2018-19, empezó con el tema de Cuba Inclusivo. Está acá Fede Sicardo, que fue uno de los impulsores también, y armó, digamos, también una subcomisión de deporte inclusivo, que aparte del rugby hace muchos otros deportes y fomentan todo en la integración social y demás. Así que, bueno, fue en simultáneo que o sea, las cosas se estaban de alguna manera alineando. Así que, bueno, nunca es tarde, y hoy día, digamos, si bien despunto mi vicio en el rugby con la Premix y estando con personas con discapacidad, también a nivel profesional, estoy trabajando con inclusión laboral, con Downisap, que es una asociación civil, y Marta Mendía y Carol Durlach, que son dos personas con mucha experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad. Y bueno, es lo que hoy más me gusta hacer, no es lo que más me da de comer, o sea, no podría decir que puedo vivir hoy de eso, pero bueno, sí me gustaría que sea de acá lo que quede, digamos, poder, el famoso trabajar de lo que te gusta. Así que eso es un poco todo el derrotero, digamos, de mi vida ligada a este mundo, digamos, ¿no? No tengo ningún familiar, o sea, no tenía en aquel momento ningún familiar con certificado de discapacidad. Se ve que fue como un polo de atracción, porque a partir de ahí empezaron a venir los certificados familia en la familia. Okay. No sé si será culpa mía o no, pero bueno, gracias a Dios hoy podemos disfrutar y podemos mirar la discapacidad con una naturalidad que creo que la sociedad toda, y bueno, y en esto obviamente que el club está recontra comprometido, la sociedad toda pueda mirar a la discapacidad con los ojos que se la debe mirar, digamos, ¿no? Y tratarla como se la debe tratar, que no es ni más ni menos que un trato humano. Así que, bueno, ahí te conté un poquito más. Tenía otra pregunta para hacerte a vos. Te voy a devolver la pelota. No me acuerdo ahora, pero... esa que si tuvieses el poder de definir, digamos, a mí me desvela un poco el tema de la educación, sobre todo primaria, digamos, ¿no? O sea, no en la primaria, sino la educación en general, pero si tuvieses el poder de definir un modelo de educación escolar, digamos... Temblaría el universo si tuviera el poder. Sí, creo que se fruncirían muchas personas. Bueno, si tuviera el poder, ¿por qué no? Sí, vos imaginate que mañana sí. puedes armar la escuela que vos decís. Soy ministra de Educación del país. Okay. Yo lo que haría es básicamente lo que, a ver, en toda la normativa también internacional, a donde se va el paradigma actual, ¿sí? En lo que son derechos humanos, cuando habla del ámbito de educación, se llama el paradigma de educación inclusiva, así se llama, ¿sí? El paradigma anterior, donde todavía hay muchos lugares metidos en ese paradigma anterior, se llama la educación segregada. Educación segregada significa
Dime qué tienes, te diré a qué colegio debes ir. Dime si sos sordo, te mando a la escuela de sordos. Si sos ciego, te mando a la escuela de ciegos. Si tenés discapacidad intelectual, te mando a la escuela especial. Si tenés autismo, no tengo ni idea dónde te mando porque no estoy seguro. Si tenés algún tema en el aprendizaje, te mando a alguna modalidad de recuperación o algo así que te puedan dar una mano. Eso es el modelo segregado de educación. Depende ni siquiera del perfil de aprendizaje de la persona. Depende de lo que tus características, te manda a un lugar donde supongo que son especialistas en tus características. Craso error, digamos, en realidad, porque no depende de las características, ¿sí?, de los diagnósticos, el perfil de aprendizaje de una persona. De hecho, no tiene nada que ver necesariamente. La educación inclusiva, pasando al nuevo paradigma, básicamente lo que dice es una escuela para todos. Que todas las personas deberían ir a la escuela. Y es una escuela sin apellidos. Digo sin apellidos porque vieron escuela común, escuela especial, escuela de recuperación, escuela para sordos, escuela para ciegos. Esos son los apellidos. Entonces, una escuela para todos, una. O sea, una diversidad de estudiantes en esa escuela. Obviamente que para que eso se alcance como objetivo, requiere de cambios, básicamente en 3 dimensiones fundamentales. Primero, siempre hay que considerar que es un proceso, porque cambiar un paradigma, entienden que es cambiar la manera de mirar las cosas. Cambiar un paradigma, y especialmente en educación, la gente que lo estudia dice que se tardan 15 años para implementar un paradigma nuevo en educación. 15 años. Pero se ha logrado. Digamos, hay lugares en el mundo donde esto existe, el paradigma de educación inclusiva. 3 dimensiones para hacer ese cambio. Hay una herramienta conocida en el ámbito de la educación que se llama el índice de inclusión. ¿Sí? Es una herramienta de medición. Y este índice de inclusión lo que define son 3 dimensiones que son la de la cultura, la de las prácticas y la de las políticas. O sea, políticas inclusivas, prácticas inclusivas, cultura inclusiva. De este triángulo de cosas que hay que cambiar, en realidad les diría que el más contundente es el plano de las políticas, aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Las leyes, aunque no se cumplan, ese es el problema, las leyes son bastante claritas y en Argentina estamos suscriptos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y muy claramente se dice que lo que hay que apuntar es a la educación inclusiva desde muy temprano, o sea, desde nivel inicial para adelante. O sea que las políticas están claras, las leyes, ¿entienden? La legislación. Donde estaría fallando más, donde todavía hay oportunidad de mejora, es en el tema de prácticas inclusivas. Y aquí se refiere a todo lo que los docentes pueden tener a mano para hacer más, tener metodologías que le permitan enseñar a una diversidad de estudiantes. ¿Sí? Entonces hay que cambiar en realidad la manera de enseñar, teniendo en cuenta no al estudiante promedio de fábrica, digamos, sino atender a lo que es los perfiles únicos de aprendizaje. Y esto se puede, se necesitan hacer otras cosas y probablemente se necesiten tal vez más personas, ¿sí? No una persona con 35 personas, ¿sí? Ese modelo 1 a 35 probablemente tenga que cambiar si nosotros queremos atender a lo que es la diversidad de los estudiantes. Entre otras cosas, también hay en qué haces, o sea, los contenidos, las maneras. Pero creo que el punto clave en realidad es el puntito de la cultura. Cuando se habla de cultura inclusiva se habla de las ideas y de las creencias. De vuelta, vuelvo a lo que la gente cree. Si vos en un colegio tenés gente en el equipo de admisión que cree que un estudiante autista no es para ese colegio y es para otro colegio, una creencia
de alguien en un rol de poder toma decisiones sobre la admisión de estudiantes en ese colegio, una creencia mata a la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, a las que están suscriptas más de 150 países. Una creencia mata a una convención a la que están suscriptas más de 150 países. De ahí viene de vuelta el poder de las creencias, cómo cambiás la mirada. Difícilmente entren estudiantes autistas a una institución donde en el equipo de admisión crean que el estudiante autista necesita otro tipo de educación. Y eso es simple, o sea, no entra. A pesar de que la ley te diga que está prohibido legalmente, está prohibido no admitir a un estudiante por motivos de discapacidad. Está prohibido por la ley en Argentina. ¿Ocurre? Yendo a otro extremo, Alexia, todos los días. Todos los días. Otro extremo, digamos, en los porcentajes que hablabas vos y llevando la educación, hoy en un aula, en una escuela con 2 divisiones, 70, debería haber 10 personas con discapacidad. Total. Ponele que en la población Siendo infantil purista, 10 a 12%, porque vos tenés toda la gente sí. con discapacidad que es a la medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ahí hay discapacidades que tienen que ver con la adquisición, ¿sí? Alguien con un accidente, Okay. Ese tipo de cosas. Unas Pero 10 a 12% de la población infanto-juvenil tiene desafíos en el desarrollo y esto implica, digamos, todo lo que es discapacidad. Pero sí, a ver, en 30, si tenés 30 chicos en un aula y al menos 3, sí. al menos 3 o 4 deberían ser. Pero de vuelta, yo y las lo que no escuelas quiero deberían estar preparadas con los profesionales como para los dar docentes, soporte. Los docentes, porque el rol es del docente. Acá no hay necesidad de un profesional de la salud necesariamente. El docente debería contar con más herramientas para poder enseñar a una diversidad de estudiantes. Y una cosa que siempre sucede es esto de como separar, ¿viste? Como de los 30. Tengo 27 alumnos y 3 integrados. Como si fueran una clase distinta de gente, ¿se entiende? O sea, tenés 27 alumnos y 3 integrados. Tenés 30 alumnos. Y en realidad está en tu cabeza que esos 3 que están integrados requieren cosas distintas. Te equivocás. Entre tus 27 que no tienen ningún diagnóstico son todos distintos y probablemente haya gente en esos 27 que necesita cosas muy específicas y no tienen ningún diagnóstico. Y habrá gente dentro de los otros que no necesitan ningún apoyo, que son el mejor alumno y no necesitan ningún apoyo, ningún cambio en lo que estás haciendo. Entonces eso es falso, pensar que esos 3 necesitan cosas distintas que los otros 27. Algunos dentro de los 27 necesitan cosas distintas y algunos dentro de los 3 no necesitan nada. Y esto es como muy importante, pero para eso hay que cambiar lo que sabe, o sea, la información que también el docente tiene, esa mirada, esas creencias, ¿no? Y esas herramientas, y creo que tiene que haber más gente de vuelta. Hoy se habla de las duplas pedagógicas, por ejemplo, se habla de, no sé, del DUA, que es el diseño universal en el aprendizaje, que es estar diseñando actividades que sean para todos, que estén más basados en los intereses, también de los estudiantes, ¿no? Tenemos que pensar qué es lo que estamos enseñando, o sea, qué es importante que aprendan la gente en esas edades. Y la verdad que deberíamos estar apuntando a cosas mucho más importantes que algunos datos, ¿no? O sea, deberíamos enseñar, no sé, aspectos sociales, de la sociocomunicación, de la solidaridad, del trabajo en equipo, de cómo colectivamente podemos enriquecer a un grupo, de cuidarnos, no sé. Hay tantas cosas que tienen que ver con cosas fundamentales que a veces no entran dentro de las currículas clásicas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que haría si fuera ministra de Educación. Arrancaría con el proceso de educación inclusiva. Está medio arrancado, pero bueno, a veces es un remo en dulce de leche, les digo. Claro. Es como difícil.
Pero es interesante cuando se arranca, y la verdad es que acá hay más trabas del mundo de los adultos que del mundo de los niños. Fíjense en el nivel inicial, si vos ponés a chicos completamente distintos, ¿sí? Juntos, en realidad para los chicos en sí no empiezan a hacer esa diferenciación de esos tres que les decía antes. Los chicos no hacen eso. Se tienden de decir, mirá, acá hay 3 de nosotros 30 que son distintos. Eso es un acto que hacen los adultos. Y los niños, cuando crecen en diversidad, les resulta familiar, ¿entienden? No notan ahí que es algo distinto. Es lo mismo, miren, un ejemplo muy, muy simple. Apuntando a otra minoría, ¿sí? La raza negra, ¿sí? Un afroamericano, claro. Lo que le pasaba a esta persona una persona que no sé de dónde venía y se fue a un lugar donde, claro, eran todos blancos. Y los estudiantes todos blancos, claro, cuando ven a una persona negra que es distinta, lo que sea, enseguida es lo distinto, llama la atención. Ahora, si vos desde nacimiento estás rodeado de gente de todos colores, no haces distinción. No estás como diciendo, ahora apareció alguien con un color distinto. Entonces, educación inclusiva justamente es eso, estar en contacto con una diversidad de personas. Eso hace que a la larga disminuyan totalmente todas las barreras que tienen que ver con la discriminación, por ejemplo. Esos chicos no discriminan en el futuro, no van a discriminar. Pero bueno, claro, necesitas, ¿cuánto? 12 años más 3, son 15 años, un proceso entero de niños de 3 años, 4 años, hasta que terminan el secundario, toda una generación de distinta manera. 15 años. Pediría paciencia también. Total. Mi segunda pregunta a vos, en realidad que un poquito la tocaste, pero era esto que lo que estás haciendo ahora en el club, o sea, las actividades, porque yo siempre me encuentro que muchas veces, aunque la gente sea socio de los clubes, ¿sí?, a veces no se enteran de lo que está pasando. Entonces, para que puedas como contarme y contar a todo el mundo, o sea, en qué consisten esos espacios y lo que estás haciendo, el trabajo, ¿no? Bueno, puntualmente el club está haciendo, digamos, todo tipo de deportes inclusivos. Hay digamos, un grupo, se junta más en la sede de Cuba Palermo y practican tenis, natación, fútbol, básquet, un poco de todo. Puntualmente nosotros lo que hicimos fue formar un equipo de rugby, digamos, entonces con las bases con las cuales nos educaron nosotros en el club. Y la verdad que es un modelo que no falla, porque digamos, es respeto, es puntualidad, es disciplina, es respeto a la autoridad, respeto al rival, muy poca competencia realmente. O sea, la verdad es que la competencia y el resultado deportivo en Mixability pasa a quinto plano. Y digamos, yo hoy me siento con un nuevo grupo de amigos, siempre digo, me siento que tengo un nuevo grupo de amigos a los cuales tengo ganas de que llegue el sábado para estar con ellos, para ver cómo les fue en la semana, para compartir sus alegrías, independientemente de que también estoy tratando de conseguirles trabajo, o sea, ahí, pero ya más a nivel profesional, a nivel ocio, que digamos, podríamos decir que es lo que hago acá en el club. Las buenas prácticas, digamos, de cuidado, de higiene, que se duchen. Por ejemplo, hablo con los otros clubes y dicen, no, nosotros no nos duchamos porque, ¿viste? Bueno, no, ellos se tienen que duchar, saber llevar sus cosas de higiene, digamos, aprender a poder estar en un vestuario sin espantarse, sin hacer chistes fuera de lugar, o sea, ese tipo de cosas. Que realmente vemos muchos cambios, vemos muchas mejoras, vemos muchas, digamos, los hacemos hacer cosas en vez de, por ejemplo, llegan un día del club, es el cumpleaños de uno, entonces les damos plata, anda a comprarle un regalo a Martín, que fue el cumpleaños en la semana, y no, ¿cómo le voy a comprar? Sí, andá y comprarle, vayan ustedes dos y cómprenle un regalo,
Le damos 30.000 pesos y anda al Pro Shop y comprarle lo que te parezca. Y no, tenés que comprar, y bueno, van y vuelven con el regalo. Por ahí le queda chico, no, o sea, pero bueno, llega un chico nuevo, bueno, vengan ustedes dos, explíquenle a Pepe, muéstrenle dónde está el vestuario, por ahí tenemos un chico ciego que ahora por ahí no está viniendo, pero con él eran muchos ejemplos muy, muy lindos y realmente de cómo un chico con síndrome de Down lo fuimos de gira a Neuquén, avión, todo eso era, o sea, nosotros no estábamos todo el día todos con todos, o sea, cómo el grupo se va autorregulando, cómo se, digamos, van cada uno encontrando su lugar, el solidario, digamos, y la verdad es que se ven conductas muy buenas que nada, que te hacen sentir muy, muy, muy bien, ¿no? ¿Hay personas sin discapacidad en el equipo? Sí, sí, es mixability. Es mix, sí, sí, o sí. sea... Es más o menos mitad y mitad. Hay muchos exjugadores, algunos jugadores que dejaron de jugar y vienen, gente que nunca jugó al rugby pero dice, bueno, me quiero sumar, algún padre también a veces se suma, que también el tema padres tratamos de que sea un espacio de los chicos y no de la familia, es un tema, digamos, que a veces hay que manejar, pero sí, sí, pero bueno, la premix la verdad que es un suceso, o sea, tenemos, hoy decía una lista más o menos de 35 jugadores, algunos con y otros sin certificado, pero somos todos jugadores, y la verdad que todavía ninguno se fue, o sea, todos los que han venido siempre vuelven, o sea que se sienten un lugar de pertenencia. Y bueno, creemos que el modelo, digamos, que se está replicando en muchos de los clubes. Hoy hay 90 clubes en Buenos Aires y hay 35 o 40 que ya tiene rugby inclusivo, es un montón. Sí, un montón. Es muy fácil el deporte, o sea, la verdad es que el rugby en ese sentido, a veces yo pero le doy mi opinión a Silvina, que es la que organizó el hockey inclusivo, y yo le digo, Silvina, probá con el rugby, porque el hockey, viste, es el palo, el protector, la canillera, el cosa, y una bola que viene rápido, y o sea, los tiempos de las personas con discapacidad no son los mismos de una persona sin discapacidad. Los tiempos de aprendizaje, o sea, de aprendizaje en todo sentido, un deporte. Entonces le digo, el rugby es muy fácil, porque vos le decís al jugador que llega por primera vez, ¿nunca jugaste al rugby una vez? No, pero te gustaría, sí, ¿querés jugar? Bueno, ahora. ¿Viste los de la camiseta azul? Sí, bueno, cuando vengan ellos con la pelota, vos lo agarrás. Y cuando vos tengas la pelota, corres para allá. Ya podés jugar. Ya podés entrar a una cancha de rugby. O sea, frenás los del otro equipo, los de otro color, y vos corres para... Listo, ya está. Después irá mejorando. O sea, pero es mucho más fácil que, digamos, ni hablar de tenis o cualquier otro deporte de básquet, que son deportes más de precisión. Entonces creo que nosotros descansamos y nos apoyamos mucho en las reglas del rugby porque se hace mucho más amigo. Aprovecho para preguntarte la otra pregunta. Perdón, Sí. pero es que es una de las más importantes. ¿En qué te cambió? ¿En qué te cambió estar tan en contacto con personas con discapacidad? Te diría que me cambió en que primero cambió mi objetivo en cuanto a mi profesionalidad. A mí me gustaría dedicarme a esto 100%, o sea, podría estar todo el día en esta conferencia o leyendo, o capacitándome o estando en contacto con las personas con discapacidad. Creo que a mí me hace crecer mucho.
internamente, humanamente, me hace crecer mucho. Tengo la sensación de, a mí me encantan también los niños, o sea, tengo la sensación de estar con niños adultos, o sea, porque muchas veces la comunicación con ellos es similar a la de un niño, digamos. Uno no trata de engañarlos, siempre trata de, o sea, sí humor, sí, pero siempre como que el nivel de comunicación baja a un estado donde se hace mucho más pura la comunicación, mucho más sincera, no hay medias vueltas. Ellos cuando quieren algo, por ejemplo, quieren la capitanía, vienen y le dice al capitán, yo quiero ser el capitán porque yo creo que tengo muchas condiciones para ser capitán, más que vos. Cosas que nosotros no iríamos nunca a decirle al capitán, iríamos por atrás, hablaríamos con uno, con otro, daríamos una rosca para tratar de ser capitán, pero no, ellos van directamente y dicen, no, yo quiero ser capitán porque... a mí me cambió eso, digamos, me cambió, digamos, querer dedicarme a otra cosa, querer dedicarme a esto, que no es menor, y bueno, y a trabajar por la inclusión en general, que alguna vez escuché a un español que dijo que era una utopía la inclusión, porque era como la línea del horizonte, que no llegabas nunca, siempre ibas a tener que trabajar por la inclusión, o sea, por más que vos todos los días, como que no se alcanzaba nunca la inclusión. No sé si compartís o no, o que nunca se iba a alcanzar, pues siempre iba a haber que trabajar para ello, y yo lo veo un poco, digo, uy, miro para atrás y digo, o sea, voy a las personas, ¿no? Miro para atrás y digo, ¿cómo mejoró y aquel y el otro? Pero todo lo que falta, o sí. En realidad no sé si falta o es seguir viviendo. Eso seguro, digamos, todo, seguir viviendo, pero yo creo que algo que ayudaría tal vez en eso de alcanzar ese objetivo, en realidad es cambiar un poco la palabra y la expectativa, ¿no? Porque, y acá me sirve para meter la palabra convivencia, en realidad, como concepto, ¿no? Que es distinto a inclusión. Porque nosotros sí podemos aspirar de verdad a convivir todos respetuosamente la diversidad. El problema de la inclusión, piensen lo que requiere incluir, requiere que las personas hagan bastantes cositas, ¿sí? Que tomen la decisión, que sepan de qué estamos hablando, que tomen la decisión, ok, vamos a incluir, ¿sí? Que hagan acciones y tomen, ¿sí? Hagan palabras, o sea, requiere de acciones que a veces mucha gente no está dispuesta, o por ignorancia o por falta de ganas, a hacer. En vez, si variamos un poquito, digamos, sí, y no es la inclusión la meta, porque yo tengo siempre ciertos reparos con la palabra inclusión. Justo hoy también en una charla de una empresa, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión, punto número 1, siempre es como una cara de la moneda, ¿no? A mí siempre me viene la moneda con inclusión. Es como hablas de inclusión, porque exclusión del otro lado. O sea, es la mitad de una situación, la inclusión, ¿sí? Como un acto que dice, ok, la situación es esta, la inclusión es como vamos a transformar esto que está ocurriendo de la otra cara de la moneda. Pero eso, dentro de todo, vaya y pase. El problema para mí de la palabra inclusión es que quien decide sobre la inclusión es un grupito de personas que son las que no están atravesadas en general por la situación de discapacidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, los que deciden si vamos a incluir o no en los espacios, una asimetría muy fuerte de poder. Porque probablemente si las personas con discapacidad decidieran sobre la inclusión, estarían todos decidiendo, che, nos incluimos. Sí. No habría ningún tema ahí. Pero ¿qué pasa? Los que deciden sí o no son esas otras personas que tienen el poder de incluir o no incluir. Y la verdad que esto no puede estar nunca librado a la buena acción o a la buena onda. Esto no es un favor.
no es un favor. Es un derecho, en todo caso, de todas las personas. Por eso digo, la palabra inclusión me parece difícil porque requerís de que mucha gente esté dispuesta a incluir, especialmente esa gente que tiene poder. Y a mí lo que me parece más importante es que todos tengamos el mismo poder. Todos. Entonces, la verdad es como aprendamos, y creo que es más fácil en realidad. Es más fácil convivir, respetando a los que tengo alrededor. Es más, no requiere hasta ni de tanta sí, veo más acción, complejo ¿entendés? que todos tengamos el mismo poder. Sí, yo coincido 100% con la convivencia. Yo pero sé que hay 1000%. diferencias de poder, pero bueno, uno puede como... Ese Pasa paradigma- naturalmente ese que la paradigma gente... que- Hay algunas personas que van a tener más poder, ¿sí? Pero por lo menos poner en la base de que partís todos que tienen el mismo poder y por lo menos en relación a la vida propia. ¿Se entiende? A decidir sobre tu propia vida, eso tiene que ser un poder personal de cada persona. Sí. Y no podemos estar decidiendo sobre las vidas de otras personas. Ahí empezamos a tener un problema. Y esto es lo que sucede muchas veces con las personas con discapacidad, es que otras personas deciden sobre sus vidas. Y la persona no toma decisiones, no decide qué quiere hacer, ¿sí? Sino que lo que hace es obedecer órdenes, obedecer lo que otras personas pretenden para esa persona. Y eso imagínense lo que sería estar en esa situación, ¿sí? Que te digan lo que tenés que hacer, y no solo cuando tenés 4 o 5 años, que está bien que te digan lo que tenés que hacer. Piensa en una persona adulta, donde estás cumpliendo con lo que te mandaron a hacer. Piénsenlo un segundo, si les gustaría, ¿no? Que no puedas hacer las cosas, no sé, quiero ir al cine. No, eso no está previsto, no tenés al cine, no. Tenés que ir a tratamiento. No al cine. Sí, y ejemplos como esos hay un montón. Me gustaría trabajar. No, vos no podés trabajar. Tenés que ir a aprender, no sé, a hacer velas y jabones en el centro que te tenés cerca de tu casa. Y tenés que aprender eso, porque eso es lo que ofrecen ahí, por lo menos. Es ese taller. O sea, si querés aprender a hacer zapatos, y justo eso no está. Te toca lo de las velas o los jabones. ¿Y alguien le preguntó a esa persona si quiere hacer eso de su vida? No, en general no le pregunta a nadie. Los mandan. Anda, tenés que hacer esto. Bueno, esa cosa, en realidad, el tema del poder, empezamos por que la persona tenga poder sobre su propia vida. Y eso sí es una cosa, en realidad, deseable, necesaria, indispensable. Cuando hablamos del derecho a una vida independiente, hablamos del derecho humano a tomar decisiones sobre tu propia vida y a controlar tu propia vida, que no quiere decir que hagas las cosas solo, quiere decir que decidas qué es lo que querés hacer de tu vida y que cuentes con los apoyos que necesitas para alcanzar esas metas. Ese es el concepto. ¿Estamos ahí? Y no, todavía no. Falta. Pero podemos apuntar por lo menos a que la igualdad de poder esté ahí, que cada uno decida sobre su vida. Ahí por lo menos estableces una base justa. Si cada persona está decidiendo sobre su vida, tenés un poder más o menos justamente distribuido. Es un lugar, ¿no? Para empezar, yo creo que eso ya sería muy, muy bueno. Buenísimo. Ya son las, No sé ya deben cómo ser estamos que de son las tiempo, negro. 10 de la noche, ya perdimos noción del tiempo. Ok. Bueno, Alexia, Marcos, gracias. Si quieren, podemos abrir un poco para que les hagan algunas preguntas. Sí, por supuesto. Dejen de preguntarse ustedes Ya está. y que el público pregunte. Así que bueno, levantando la mano. Bueno, la pregunta es para Alexia. Vos hablaste de convivencia. Yo lo que veo es que en personas no discapacitadas en los colegios
es muy difícil la vinculación o la integración de gente normal. Marginan y se van eligiendo en pares, o sea, pares. ¿Cómo evaluarías? ¿Cómo? Eso se trabaja desde la escuela. Claro, pero yo lo que entraría en un bullying invisible, digamos, en la vinculación de gente discapacitada en lugares donde culturalmente se sienten todos normales. ¿Cómo trabajar? O sea, ¿cómo harías un paradigma para...? Porque si le pasa a chicos normales en el colegio que los marginan, le hacen bullying. Sí, a ver, la situación de bullying va mucho más allá del tema de discapacidad. O sea, más allá que es verdad que muchas personas con discapacidad sufren actos de hostigamiento, bullying y discriminación, y especialmente los neurodivergentes. Pero ¿cómo resolvés eso? Y vuelvo de vuelta, ¿viste? Cuando hablaba de educación inclusiva, si vos empezás desde abajo, porque es muy difícil juntar grupos ya cuando pasaron muchos años, porque ahí sí empiezan a tallar todo lo que son las creencias, los prejuicios. Por eso, si vos empezás desde los 2, 3 años, ¿sí? Si la educación empieza desde ahí, desde las escuelas, a que todos estén compartiendo entre sí, esa es la manera, por eso se dice que la base de una sociedad inclusiva es la educación inclusiva. Si vos, a los chicos de 3, 4, 5 años, ya empiezan a estar con una diversidad de compañeros, ya empezás a desactivar las bombas de lo que después vendría el tema de la discriminación cuando hay cosas que son distintas a uno, ¿se entiende? Entonces, esa es la manera, es una manera lenta de ir, ¿eh? No es la más rápida. La más rápida vas a tener que entrar a intervenir en ese colegio o donde se esté dando la situación de bullying y hay que hacer un acto institucional. Hay que trabajar con los adultos, hay que trabajar con los alumnos, hay que trabajar con toda la estructura del colegio. Eso a nivel en agudo, se entiende rápido. Pero vos querés de fondo resolver esa situación, tiene que ver con la educación inclusiva y se empieza siempre desde los niveles iniciales. De hecho, la gente que está más o menos vinculada con educación sabe que los ámbitos de nivel inicial, cuanto más levantás la mirada en lo que es la trayectoria educativa, hay más convivencia e inclusión, usemos esa palabra un segundo, en los niveles más de abajo. O sea, el nivel inicial es el más inclusivo de todos, es donde están todos, ahí. Después, a medida que vas pasando y llegás a la universidad, la educación superior, es el lugar más difícil en relación a lo que es la discriminación y no aceptar estudiantes con algún tipo de neurodivergencia o discapacidad. O sea, es lo que está más ancestralmente complicado, ¿sí? Pero por eso hay que apuntar a reproducir lo que sucede en esos primeros años e ir con paciencia hacia arriba. Y siempre, a ver, los adultos acá son parte fundamental, ¿eh? La discriminación existe con cualquier diferencia que un grupo de personas detecte, y acá no importa si es diferencia en cuanto a religión, color de piel, color de pelo, peso, altura, agarra cualquier característica humana, cualquiera, que esté en minoría con respecto a una mayoría, eso lo van a tomar como lo distinto y es susceptible, si no hay un trabajo muy consciente de hacer algo al respecto, de potencial discriminación y actos de bullying, de hostigamiento. No sé si te respondí a la pregunta. Más o menos. Es el origen y es mantener esa diversidad de estudiantes de vuelta. Es como si pudiéramos organizar, ¿saben qué? El ejemplo siempre de la escuela rural es bien el ejemplo de lo inclusivo. En la escuela rural no decidí, o sea, van los que están en esa geografía y van todos. ¿Sí? Tenés un espacio donde en la misma aula está el de primero, el segundo, el de séptimo, el de quinto, todos juntos. ¿Sí? Y los que están cerca, digamos, no hay tu tía, o sea, no tenés otra para elegir. Entonces vas ahí. Entonces, la escuela rural es el ejemplo clásico de, digamos, de aceptación de la gente que está alrededor.
No importa qué edad tengas, no importa qué extracción tengas, importa tu cercanía y proximidad a esa escuela. Ese sería un poco el modelo, si uno se pusiera en un bar. Lo que pasa, claro, las grandes ciudades se empieza a complicar todo. Pero si agarráramos, entendés que hay una escuela por cada 4 manzanas, estoy inventando, que a esa escuela van todos los niños de esas 4 manzanas. Y esa es la escuela. De vuelta, ahí tenés, ok, te asegurás de que a esa escuela van todos los que están ahí. ¿Se oye así? Sí. Tengo un nieto de 3 años, que es autista y vive en otro país. Recibe educación inclusiva. Ok, va a una escuela común. Sí. Yo quiero comunicarme con él, entonces de vez en cuando la madre puede, porque el chiquito es muy activo, le hablo por pantalla y le canto. ¿Qué otras herramientas existen para que él detecte que del otro lado del mundo hay alguien, que es su abuela? Bueno, él creo que lo sabe, ¿no? Por lo que estás contando, si le cantás a través de la pantalla, No lo sé. vos estás dudando de si él, ¿qué? Él pasa de largo delante de la pantalla. Él Ok, no se comunica. está bien, no, pensé que estabas describiendo que... A ver, y no vos porque seas abuela, en realidad, por lo que estás contando, este niño, salvo los muy, muy cercanos, tal vez su madre, su padre, y no sé si la maestra o alguien que lo cuide, capaz registra más específicamente a esas poquitas personas, por lo que estoy entendiendo. ¿Es verdad? ¿Sí? O sea, y cualquier otra persona un poquito más fuera de eso, todavía no. Pero esto es una cuestión de persistencia también, ¿sí? De mostrarte que vos sos alguien relevante, digamos, en su vida. Y la cuestión es, a ver, es verdad que la pantalla es un poquito desafiante a la hora de establecer un vínculo con una persona, ¿sí? Este es un desafío real. Sería más sencillo si vos pudieras tener la posibilidad de estar en presencia y estar jugando con él presencialmente y especialmente a esa edad. No quiere decir que no se pueda hacer esto un poco cuando crezca un poco más y se desarrolle. Va a ser posible. Pasa que en esta etapa, la verdad que si no es presencial, es difícil establecer un enganche, una conexión socioemocional a través del juego, porque a esa edad es juego puro, O sea, si vos estuvieras cerca de él, te diría jugá todos los días con él de determinada manera y ahí te vas a transformar en alguien relevante para él. ¿Sí? Entonces seguiré haciéndolo para que por lo menos la madre sienta una compañía. Sin duda, sin duda. Sí, ese sería otro objetivo, pero mirá, que agarren fotos tuyas, que se lo metan, si tienen un calendario, por ejemplo, y hay un horario donde vos tenés siempre la videollamada, y haces, bueno, que le metan adentro del calendario los lunes a las 6 de la tarde, en ese horario, una foto tuya, y pongan comunicación con tu abuela, como te digan, ¿sí? Abuela no sé qué. Pero foto, nombre escrito en el calendario, cada vez que eso suceda. Y eso a él le empieza a generar también una rutina, ¿sí? De lo que es esperable, de una cara que ya conoce, que es esa la foto, porque además no tiene que ser solo cuando vos hablas con él, sino la foto la ve todo el tiempo, ¿entendés? Corretea por ahí, si está pegada en la heladera, la foto tuya la ve. Entonces es una manera de ir acercándole tu existencia. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias a los dos por dedicarnos este espacio y transmitirnos sus vivencias muy enriquecedoras. Yo leí por ahí que... Sí, vamos a aplaudir todos. Muy bien, acá está. Bueno, vamos aprendiendo cosas, espectacular. Yo leí por ahí que había un caso bastante resonante en 1947, allá por Boston, de los padres que tuvieron en cuenta de su hija Temple, de nombre me acuerdo, como que no aceptaba sus abrazos o su acercamiento para mostrarles cariño y demás.
y le fue intimidando eso, fueron haciendo consultas, lo mandaron a trabajar con negocio familiar para que interactúe con gente y demás. Bueno, vos lo recontrasabrás. Y eso estamos hablando de 1947, con lo cual para acá adelante ya pasaron varias décadas. Mi duda es, ¿desde qué lado a vos te parece, si vos, Marcucho, también podés opinar obviamente, pero en base al espectro autista, si te parece que creció el conocimiento de parte de la gente, desde que estás incursionando en el tema y has trabajado y estudiado sobre esto, con el correr del tiempo, digamos? Yo pienso que las redes han ayudado mucho a viralizar, que el 2 de abril es el Día Internacional, que el 21 de marzo, por un tema cromosomático, se celebra también el Día del Síndrome de Down, nos ponemos una medalla de cada color, que quizás eso hace un tiempo no pasaba. ¿Te parece o les parece que de alguna manera ha avanzado, la gente se ha interiorizado un poco más, y qué forma encuentran para mejorar o progresar en ese aspecto a la gente y poder convivir mejor, como te gusta decir a vos, entre todos? Gracias. Sí, si me permitís un segundo. Sí, la verdad que ha mejorado mucho. A ver, el acceso a la información en general ha mejorado muchísimo, especialmente en estos últimos años, con todo lo que es medios de comunicación y presencia del tema en medios de comunicación, internet, redes sociales. A ver, siempre que sean utilizadas estas plataformas como una herramienta útil para algunas cosas, la verdad que sí sabemos que la información es poder. Y como la información es poder, o el saber es poder, sí, es muy importante. Ahora el problema que tenemos en realidad no es tanto el acceso. Antes era difícil el acceso a la información y a ese poder. Como esta biblioteca, ¿no? Antes capaz que tenías que recorrer, andar a saber qué libro para encontrar alguna idea para darle a la abuela de ese niño, no sé. Hoy no es el problema el acceso, porque agarras el teléfono, pones en la barrita esa, el Google, una palabra, tenés 6 millones de hits. O sea, el acceso no es el problema ahora es la discriminación. O sea, cómo sé cuál de esas 6 millones de entradas que me están mostrando es información de calidad y que me va a servir y me va a convenir. Ese es el desafío hoy. Entonces, ha aumentado muchísimo. De hecho, por ejemplo, esta charla que se dé, esta charla acá, no sé, capaz que tienen conferencias relacionadas con estos temas antes, pero hace algunos años atrás nadie tenía dentro una charla así. No existía. O por lo menos de lo que es mi experiencia, no existía. El 2 de abril éramos hace 10 años 40 personas. Ahora son 40.000 en cada 2 de abril. Se nota la diferencia. Entonces, sí, última cosa. Película de HBO de Temple Grandin. Se la sugiero. Es excelente. Temple Grandin es probablemente la mujer autista más famosa que existe al día de hoy. Y la verdad es que vale la pena ver esa película que cuenta de su autobiografía, y es verdad que fue muy importante lo que hicieron los padres. Como siempre sabemos que depende tanto, y esto es un mensaje en general, ¿sí? La gente y la población, el colectivo del autismo, es muy importante lo que hacen los familiares. Te hace toda la diferencia. Bueno, sí, perdón. Yo quería saber cuál es el rol y quién determina el acompañante terapéutico en los chicos, en la educación de los chicos. En la educación, entonces me estás hablando en el colegio. Porque, a ver, clásicamente el acompañante terapéutico forma parte de un dispositivo que tiene que ver con salud mental, ¿ok? En el caso de autismo. Está bien, pero una cosa es el acompañante terapéutico que forma parte de un dispositivo en salud mental, y ese generalmente el que lo indica es el psiquiatra o el psicólogo. Sí. Y otra cosa es una figura de apoyo en el colegio, que no necesariamente es un acompañante terapéutico de profesión, sino que es una figura de apoyo, que a veces puede ser un docente, a veces puede ser otra figura. Quien decide, sobre el colegio, y ahí tenemos, a veces los colegios te lo piden, a veces los profesionales y los coordinadores de equipo pueden recomendarlo, pero en realidad depende de no todo, esto es lo que quiero sí decir, no todo niño dentro del espectro autista necesita una figura de apoyo en el colegio.
O este es otro prejuicio clásico que dicen, uy, ¿sos autista? Necesitas acompañante en el colegio. Son individuos. Es que muchos no necesitan una figura. Y otros que no tienen autismo tal vez sí necesitan una figura de apoyo en el colegio. Hay que como empezar a salirse como de esas informaciones que no son del todo como reales a lo que necesita cada persona. Acá hay mucho traje a medida. Hablamos mucho del traje a medida porque cada persona necesita un traje a medida. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a los dos porque todos los conceptos que fueron vertidos un poco en algún momento fueron duros para escucharlos, pero por otro lado, y a esto es lo que quiero apuntar, es la visibilidad. Cómo hace 40 años la sociedad trataba de esconder lo que era distinto. Y quiero preguntarles a ustedes, hoy, 40 años después, esa visibilidad es suficiente, en algún momento se llega a un punto, o como dijo Marcocho, y como yo también creo, es un camino que nunca termina. Y en definitiva, está bien que nunca termine. El tema es qué es lo que supone que es normal o no es normal en una sociedad. La pregunta es, ¿lo normal sería que todos nos podamos entender entre todos? Para los dos. A mí la palabra normal igual mucho no me gusta. Entonces, como decir, bueno, ¿qué es lo que deseable? ¿Qué es deseable? ¿Qué es lo que desearíamos? Para mí sí sería bueno que nos podamos entender entre todos, ¿no? Y que podamos respetar lo que necesita cada persona. Yo creo que ese es un objetivo válido, como deseable, una sociedad saludable, es una sociedad consciente y que tenga algún tipo de... Para mí es importante lo de las actitudes, digamos, amables para con el resto. O sea, que podamos realmente convivir y respetarnos. Yo creo que si uno logra esto del respeto como valor humano y la conciencia de vuelta, porque creo que también es muy importante en lo que es la salud de una sociedad, es la conciencia, ¿no? Porque hay mucha gente que no es muy consciente. Pero si empezamos por ahí de vuelta, volvemos a que es cada persona tiene una oportunidad de esto. Y no es una cuestión de algunos que se dedican a eso. Es cada persona en el lugar donde está, aunque no conozcas a nadie autista, no te hayas cruzado a nadie con autismo o con alguna discapacidad. Pero en tu lugar, desde tu lugar, más allá del autismo y la discapacidad, ¿qué estás haciendo con tu relación y tus vínculos con los otros seres humanos? Y si estás respetando, si estás siendo consciente y si estás respetando a la gente de tu alrededor. Si vamos muy a la base, ¿no?, del asunto. Pero para mí eso sería una sociedad saludable. Deseo de ser empático, de ponerte en los zapatos del otro, de que está pasando, ¿no? La empatía, por supuesto que, no sé si querías decir algo, la empatía por supuesto que es importante, y yo creo que está más allá de la empatía, porque ponele que uno no sea empático, y no necesitas tener la resonancia afectiva, ¿entendés?, de ponerte en los zapatos y sentir lo que siente el otro. No es necesario siquiera. Lo puedes hacer y está buenísimo, porque te va a presentar otras cosas. Pero por lo menos el respeto, ¿entendés? Aunque no sea la empatía, es el respeto por la otra persona. Y que es verdad que el cambio depende de cada persona. Esto es real también, ¿no? Entonces, si el cambio depende de cada persona, en realidad yo me tengo que concentrar en mi cambio. Yo, ¿qué voy a hacer distinto? No puedo estar pretendiendo que cambie la gente. No. Empezá por vos. No le pidas a la demás gente que cambien.
Sé el cambio que querés ver en otros. Sé el cambio que querés ver en otros. Da el ejemplo. No le pidas a gente que cambie y vos no cambies. Cambia. Bueno, Hay un par de preguntas allá también. el tiempo es tirano, disculpen. Nos quedaríamos acá toda la noche, pero... bueno, muchas gracias en nombre del Ateneo Club. Esto fue una de las mejores cosas de la noche, te digo. Es muy visual, la visibilidad que hablaba Hernán. Bueno, muchas gracias. Por favor.